Bienvenidos a una clase más de Astronomía General, que organizamos con mucho gusto personas de la Facultad de Ciencias, del Instituto de Astronomía y muy en particular Damián, Diego, Jorge y en esta ocasión Sandra y Salvador. En las clases anteriores sobre Galileo hablamos sobre Copérnico, Kepler y sobre la física de Galileo. En la clase pasada vimos cuestiones sobre Kepler. ¿Qué fue lo que descubrió Kepler? Bueno, si recuerdan bien, Kepler descubrió que los planetas se mueven en torno al Sol, que cuando están un poquito más lejos se mueven más lento y cuando están más cerca, más rápido. ¿Cuáles fueron las contribuciones de Galileo como físico? Pues vimos que analizó el movimiento de los péndulos, que se dio cuenta que cuando eran más largos, la oscilación era más lenta, cuando eran más cortos, más rápida. Pero descubrió algo muy importante, que la oscilación de los péndulos no depende de la composición química. Es decir, que la Tierra atrae a todos los objetos con la misma fuerza, si tienen la misma masa, independientemente de su composición química. ¿Qué fue lo que hizo Galileo? Construyó un reloj preciso utilizando la oscilación de los péndulos. Además, se dio cuenta, como les decía, que la fuerza de gravedad no depende de la composición química e hizo estudios sobre la inercia. Como les dije desde un principio, hoy vamos a estudiar finalmente la astronomía de Galileo. Galileo fue la primera persona en utilizar un telescopio para observar a los astros, pero hizo mucho más que eso. Registró sus observaciones, escribió sus resultados en un idioma que entendía su comunidad, en italiano. Y gracias a esto se convirtió en el primer astrónomo moderno. Un telescopio es importante porque la intensidad de la luz disminuye como el cuadrado de la distancia, disminuye muy rápidamente. Por eso, para poder leer en la noche nos tenemos que acercar mucho a la lámpara. Si nos alejamos unos cuantos metros, nos cuesta mucho más trabajo. Galileo se dio cuenta que existían telescopios cuando vio a los piratas. En realidad, los piratas no inventaron los telescopios, los inventó un óptico holandés y los empezó a comercializar para que las mujeres en la ópera pudieran ver a los caballeros. Posteriormente, los piratas se hicieron de ellos y Galileo pudo conseguir uno. No solo lo consiguió, sino que lo desarmó y pudo darse cuenta cómo era la óptica del telescopio y pudo construir los suyos. En esta imagen se muestra una réplica de un telescopio de Galileo. Un telescopio necesita una lupa para poder interceptar mayor cantidad de luz. Y en esa época Galileo vivía en el Véneto, en Venecia. Y en Venecia había unas fábricas de vidrio muy importantes. Hasta la fecha, el vidrio de Venecia es muy cotizado. ¿Cómo funciona un telescopio? Un telescopio, como les decía, sirve para interceptar luz. Tener un telescopio es como tener una pupila muy grande. Toda la luz que entra a mi ojo entra por mi pupila, que es pequeñita. Cuando hay poca luz, mi pupila se dilata para dejar entrar más luz. Es decir, mi pupila puede estar muy dilatada para dejar entrar mucha luz, pero si la ilumino, se contrae rápidamente para evitar que entre más luz. Ahora imagínense que tuviéramos una pupila de este tamaño. Podríamos observar en condiciones de oscuridad muy altas. Pues justamente eso es un telescopio. Tener una lupa. Un telescopio no sirve para ver más grande, sino más brillante. Voy a poner la lupa delante de la cámara para que vean ustedes cómo se ve una imagen. Como ven ustedes, Sandra no se ve más grande, se ve más brillante. Y por si fuera poco, se ve de cabeza. Por eso las astrónomas siempre usamos pantalones para que no se nos vean los chones con el telescopio. Un telescopio como los de Galileo se construye con dos lupas, una para interceptar la luz y la otra para enfocar. Como les había dicho antes, los telescopios no sirven para ver a los objetos más grandes, sino más brillantes.
Pero hay ocasiones en que sí los queremos ver más grandes, por ejemplo, si observamos a Saturno. Y por eso ponemos otra lupa para poder ver a los objetos más grandes. Así es que un telescopio como el de Galileo intercepta la luz que llega de muy lejos, la concentra y después se pone otra lupa para enfocar o para magnificar la imagen. El tubo de los telescopios en realidad no sirve para la óptica, es simplemente para poder sostener las dos lupas que tiene el telescopio. ¿Qué fue lo que descubrió Galileo con su telescopio? En primer lugar, las manchas del Sol. Desafortunadamente estuvo mirando al Sol a través de su telescopio y se quedó ciego de un ojo. No hay que voltear a ver al Sol con o sin telescopio. Lo que hizo posteriormente Galileo fue proyectar la imagen del Sol en una hoja de papel y pudo dibujar las manchas que vio en el Sol. ¿Por qué fue importante este descubrimiento? Porque en su época se pensaba que el Sol era una esfera inmaculada de vidrio. En cambio, cuando Galileo describió las manchas del Sol y vio cómo el Sol giraba sobre su eje y pudo determinar el tiempo de rotación del Sol, pues se dio cuenta que el Sol podía estar hecho de sustancias comunes y corrientes. Si el Sol estaba manchado, es que el Sol no era un objeto perfecto. Galileo también observó la Luna, pues vio las fases de la Luna, es decir, cómo cambian sus días y las noches, descubrió que tiene montañas y valles. Ahora se han hecho mapas geológicos de la Luna muy precisos. Y gracias a esto se ha descubierto que hay sitios, por ejemplo, donde hay agua congelada en las regiones polares. Y ahí es donde se piensa mandar a las misiones que van a empezar a habitar en la Luna para tratar posteriormente de aprender a vivir en Marte. En la época donde vivía Galileo, como les había dicho antes, se estaba cuestionando la Biblia. Y Galileo se dio cuenta que la posición de la Luna influía en las mareas en la Tierra. El Papa le dijo que eso de ninguna manera debía publicarlo, porque Dios se las podía arreglar sin la Luna para producir mareas. Y como en ese momento se estaba cuestionando la Biblia por el surgimiento del protestantismo, el Papa no quería problemas. Sin embargo, Galileo publicó los resultados, lo cual hizo que sus fricciones con el Papa aumentaran. Galileo también observó las lunas de Júpiter. En días consecutivos tuvo mucha suerte, estaba despejado cuando observó a Júpiter. Las lunas de Júpiter se ven como pequeñas estrellitas que se mueven en torno de ese mundo. Lo que es extraordinario es que con unas cuantas noches de observación, Galileo pudo descubrir que Júpiter tenía satélites. Esta conclusión fue muy importante, porque en su época se pensaba que era imposible que la Tierra se trasladara en torno al Sol con todo y su luna. Pero Galileo argumentó, bueno, si Júpiter puede trasladarse alrededor del Sol con 4 satélites, la Tierra perfectamente lo puede hacer con 1. Galileo, para quedar bien con los Medici, le puso a sus satélites las lunas cósmicas, en honor de Cosme Medici. Y por eso los grandes satélites de Júpiter se llamaban las lunas cósmicas. Ahora ya tienen nombres diferentes que les puso la Unión Astronómica Internacional para homogeneizar los nombres de los mundos. Se llaman Io, Europa, Ganímedes y Calixto en honor de amantes hombres y mujeres de Zeus. Galileo también descubrió una cuestión notable que lo llevó a saber que la Tierra se mueve en torno al Sol. Lo que descubrió fueron las fases de Venus. Todos los objetos del sistema solar que no son brillantes, es decir, a excepción del Sol, tienen su lado día y su lado noche. Y depende de cómo los veamos, pues vemos su noche o su día, igual que hacemos con la Luna. Los planetas interiores se ven con dificultad porque siempre están muy cerca del Sol.
De hecho, Galileo nunca pudo ver a Mercurio. Y cuando se ve siempre muy cerca del horizonte y parece un rubí extraordinario. Así es que si alguna vez leen en las redes que se va a ver Mercurio, no dejen de asomarse al amanecer o al atardecer para verlo. Es un espectáculo extraordinario. Pero regresando a Venus, Galileo sí pudo observar a Venus. Siempre se ve Venus relativamente cerca del horizonte porque, como les digo, es un mundo interior que se mueve más cerca del Sol que la Tierra. Y justamente Galileo pudo observar las fases de Venus, es decir, la sucesión de días y noches de Venus vistos desde la Tierra. ¿Cómo supo Galileo que la Tierra se mueve en torno al Sol? Pues lo supo gracias a que cada objeto del sistema solar opaco tiene su lado día y su lado noche. El lado día es el que apunta hacia el Sol y el lado noche es el que apunta en dirección opuesta al Sol. Es decir, que en el sistema solar o cualquier sistema planetario del universo, los planetas y los asteroides y sus lunas tienen su lado día y su lado noche. Si observamos estos mundos desde la Tierra, pues vemos sus lados noches. En cambio, si observamos el resto de los mundos, solo vemos los lados de día. Así, a Júpiter solamente le podemos ver su lado día, porque está más allá de la órbita de la Tierra. En cambio, a Venus a veces lo vemos lleno, a veces lo vemos menguante, a veces no lo podemos ver. Es decir, a Venus sí le vemos fases porque está hacia el centro del sistema solar. Galileo pudo registrar a los planetas que descubrió, a Júpiter, a Saturno, y se dio cuenta que Venus era el único que tenía fases. Galileo nunca pudo ver a Mercurio, también hubiera podido ver que Mercurio tiene fases. Galileo también observó la Vía Láctea, que es esta banda lechosa que aparece en el cielo, y se dio cuenta que estaba compuesta de innumerables estrellas. El nombre de Vía Láctea viene de la mitología griega, donde se pensaba que la diosa Hera, a la hora de amamantar a sus hijos, que fueron muchísimos, se les desparramaba la leche y por eso se veían estas nubes brillantes en el cielo de vez en cuando. Como imaginarán, Galileo tuvo muchos problemas con el clero. Ya les había dicho que era la época donde surgió el protestantismo y el Vaticano no quería pruebas que mostraran que la Biblia pues tenía contradicciones. Ya les mencioné que el Papa no quería que Galileo hablara sobre la influencia de la luna en las mareas, pero algo que le preocupaba muchísimo al Vaticano era el asunto de que la Tierra no estuviera en el centro del universo. Y Galileo, claramente observando las fases de Venus, se dio cuenta que el Sol no está en el centro del sistema solar. El Papa directamente nunca se confrontó con Galileo, sino que mandaba a sus ministros a tratar de negociar con él. Pero Galileo insistía en demostrarles a los ministros que tenía razón, les prestaba su telescopio, les hacía ver las observaciones, en fin, él era un gran maestro y le encantaba platicar sus descubrimientos y por eso publicó tantos libros. Sus libros estaban escritos en italiano, en la lengua común, tenían dibujos, pero además mostraban varios personajes, uno que explicaba, otro que era muy tonto, que defendía las posturas conservadoras, y otro muy inteligente que cuestionaba y aceptaba las nuevas ideas. Así es que Galileo fue acusado y fue llevado a la Inquisición. En esa época eran terribles las torturas de la Inquisición, y Galileo, pues por supuesto, se asustó y decidió, a la hora del juicio, retractarse de sus ideas. Fue condenado a cárcel, no en una cárcel, sino en una casa que se construyó para él. No pudo dar clases, ya no podía publicar. De hecho, una de sus hijas, que se hizo religiosa, se dedicó a cuidarlo. Aquí está el libro de actas, donde Galileo se tuvo que retractar con su firma al calce.
Galileo hizo además muchísimas otras cosas. Por ejemplo, hizo estadísticas con dados. Se dio cuenta que, por ejemplo, hacer el número 7 con los dados es mucho más fácil que hacer el número 6. Es decir, utilizó estadísticas y observaciones para siempre ganar en la apuesta con los dados. En la actualidad, pues como se imaginarán, Galileo tiene un enorme prestigio, hay billetes que se han hecho con su efigie, hay una sonda que se llama como Galileo, y también sucedió una cosa importante. El siglo pasado, la Unión Astronómica Internacional fue al Vaticano para solicitarles que se perdonara a Galileo, porque se le condenó injustamente. Ahora sabemos que la Tierra se mueve en torno del Sol y que la Luna sí influye en las mareas y que Júpiter sí tiene satélites y muchísimas otras cosas. Y lo que más sorprendió es que el Vaticano dijo que sí, abrió los archivos de Galileo y los hizo públicos. No solo eso, el Vaticano aclaró que no había condenado a Galileo, es decir, que no lo excomulgó ni no lo mandó al infierno, sino que simplemente lo acusó de malinterpretar la Biblia. Y algo mucho más importante, el Vaticano aclaró que respeta el quehacer de la ciencia. Y por supuesto, los astrónomos declaramos que respetamos la creencia de las personas. Es decir, que uno puede tener una religión y ser astrónomo y no va a tener problema con el clero. Es más, el Vaticano donó muchos de sus tesoros para hacer una exposición sobre Galileo, que ha viajado por muchos lugares del mundo. Hay libros de Galileo sobre América, donde se ven dibujos de las plantas y animales que descubrieron los austríacos y españoles cuando llegaron a América. Bueno, incluso hay un dedo de Galileo momificado en la exposición. Pero también hay algo muy importante. Al final de la exposición está el documento donde Galileo se tuvo que retractar. Y hay un reclinatorio donde uno puede leer el documento donde Galileo se tuvo que retractar. Está traducido a varios idiomas y está la firma de Galileo. Y debo decirles que es terrible leer eso, porque uno como científico sufre mucho cuando tiene ideas y uno tiene que renegar de ellas. Como imaginarán, la tumba de Galileo es un monumento suntuoso y ahora es un gran pensador respetado en todo el mundo. Bueno, pues la conclusión de estas 3 clases, como imaginarán, y se los he dicho muchas veces, Galileo fue el primer físico moderno. Pensó, hizo observaciones, construyó instrumentos, hizo experimentos, volvió a observar, rectificó sus ideas y después las publicó y las sometió a la consideración de la comunidad. Pero publicó en un lenguaje llano donde muchas personas pudieran leer sus resultados. Es decir, fue un gran maestro y un gran divulgador del conocimiento. Ahora viene pues la tarea. Quiero que escriban 3 aportes que hizo Galileo a la física y 3 aportes que hizo a la astronomía.